Muy bien. Buenos días a todos. Por favor, si Roxana Castilla me podría decir si me escucha bien. Sí, licenciado, se lo escucho. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces la semana pasada hemos iniciado con esta parte de laboratorios, hemos realizado nuestro primer laboratorio y bueno, hemos construido nuestras tablitas de datos, hemos hecho nuestro informe que ya he estado revisando alguno de ellos y les voy a subir las calificaciones con sus correcciones poco a poco. El día de hoy vamos a realizar el segundo laboratorio que, si me permiten, antes, ¿alguien tiene alguna consulta que quiera realizar sobre el laboratorio anterior? Dice, Sí, Adriana. buenos días, disculpe, respecto, bueno, ¿va a dar el solucionario del laboratorio? No, porque los laboratorios no tienen Ah, solucionario. no. Y es que tenía alguna duda sobre mm, el tiempo, error de tiempo de reacción. Ya, ¿Cómo deben, o sea, cómo tenía que haberlo solucionado? Bueno, en esa parte tenía mucha confusión, dice. ya. Tienen que guiarse bastante con lo que hemos realizado en la parte teórica. Si quieren, podríamos antes de iniciar el laboratorio ver un poco esa parte, porque sí hubieron muchos que me escribieron y me dijeron y cómo lo calculo y demás, pero nuevamente yo les digo, eh, tienen que revisar lo que hemos realizado en clases, porque pues ahí hemos aprendido el procedimiento, ¿no? Entonces, a ver, yo voy a compartir acá para que podamos ver. Ahí están viendo mi pantalla, ok. Entonces, permítanme poner un color más legible para que podamos ver. Ok, muy bien. Entonces, el anterior experimento, lo que nosotros hemos hecho es que hemos registrado una tablita de datos. Yo tengo aquí mi tablita en donde hemos puesto 3 columnas y la primera de ellas habíamos puesto el número de dato, ¿no? Entonces aquí voy a anotar el dato. Luego hemos registrado el tiempo de reacción, bueno, no el tiempo de reacción, hemos registrado la distancia que mide la regla con el procedimiento que hemos utilizado, ¿no? Entonces aquí hemos medido una distancia y la hemos convertido, esta estaba en centímetros, y la hemos convertido en la siguiente columna a metros y le hemos puesto el nombre de Y. Esto está en metros. Entonces ustedes, ¿cuántas veces dijimos que íbamos a repetir los datos? Pues, 10 veces. Ok, entonces aquí hemos llenado 10 datos. Ahí está. Entonces ustedes aquí tienen 10 valores de la distancia, que luego lo han convertido a metros. Ok, con estos datos de esta tabla, ustedes, y mediante el procedimiento que nosotros conocemos, que hemos aprendido a hacer para, les voy a poner aquí, hallamos Y promedio y el error de Y mediante el procedimiento que hemos aprendido. ¿Cuál es? 1. Promedio. Para el Y promedio, lo que nosotros hacemos es sumar
todos estos datos que vienen en la columna de Y, que está en metros. Entonces aquí Y1 más Y2 más Y sub 10. Y esto dividido entre 10. Esa es la forma en la que nosotros hallamos el promedio para medidas directas. Y Y es una medida directa porque hemos utilizado un instrumento para poder calcularlo. Segundo, ¿qué calculamos? La desviación estándar. Esta, ustedes saben, tiene su formulita a partir de haber calculado el promedio. Y1 menos el Y promedio elevado al cuadrado más Y2 menos el promedio elevado al cuadrado y así con todos los datos. Eso dividido entre n menos 1, donde n es el número de datos que nosotros tenemos. En este caso, 10, ¿no? Ok, ahí está. Y como tercer paso, calculamos el error absoluto. ¿Cómo calculamos el error absoluto? En este caso mi variable es Y, entonces va a ser el error de Y igual a la desviación estándar dividido el número de datos, que en nuestro caso es 10. Haciendo este análisis, ¿qué es lo que yo voy a obtener? El valor promedio y el error. Entonces, como resultado solamente de este análisis, voy a tener Y, lo voy a escribir mejor, Y igual a Y promedio más menos el error de Y. Esta es la primera parte del análisis. Lo que habíamos planteado como el análisis de medidas, el análisis para medidas directas. Pero lo que yo quiero hallar es el tiempo de reacción. Esta distancia solamente es un medio. Entonces, voy a poner acá, puedo poner un título en el análisis de mis, datos que diga hallar el tiempo de reacción. ¿Qué es lo que yo tengo que hallar del tiempo de reacción? Lo habíamos llamado T sub R igual a. Tengo que hallar el promedio de este tiempo más menos el error del tiempo. Es eso lo que me pide. Eso tengo que hallar. Entonces, ¿cómo voy a hallar? Nosotros, por teoría, por física, por los conceptos de física que hemos aprendido, hemos podido arribar a una ecuación. ¿Cuál es esta ecuación? Que el tiempo de reacción va a ser igual a la raíz de 2 veces la distancia o la altura sobre la gravedad. Entonces, vamos a hacer el análisis para medidas. En este caso, el tiempo es indirecta o directa. ¿El tiempo es una medida directa o indirecta? A ver, de nuevo. Esta distancia que hemos hallado en el experimento, ¿es una medida directa o indirecta? Adriana, ¿me decías algo? ¿Indirecta, Lizy? Es una medida directa. La distancia es una medida directa porque utilizamos un instrumento para poder hallar esta medida.
Nosotros hemos utilizado una regla en nuestro experimento. Y con esa regla, a partir de esa regla, utilizando esa regla, hemos registrado una distancia. Entonces, esta y, esta altura, es una medida directa. Pero en el experimento no me piden la distancia. No me piden esta variable y. Lo que a mí me piden es el tiempo de reacción. Entonces, yo utilizando mis conceptos que he aprendido en física, he hallado que este tiempo de reacción lo puedo calcular a partir de esta ecuación, utilizando la información de la distancia. El tiempo de reacción depende de la distancia. Entonces, ¿el tiempo de reacción es una medida directa o indirecta? Es una medida indirecta el tiempo de reacción, porque yo estoy utilizando una fórmula para poder calcular este valor del tiempo. Entonces, tenemos una variable que hemos medido directamente, que es la Y, que es la altura, y este análisis que les he puesto acá es propio de medidas directas, es decir, aquellas que hemos obtenido utilizando un instrumento. En el caso de nuestro laboratorio ha sido una regla. En cambio, el tiempo de reacción no hemos utilizado ningún instrumento. Nuestro procedimiento de laboratorio no utilizaba cronómetros. Entonces no puede ser una medida directa. No lo puedo medir a través de un instrumento por el procedimiento que nosotros hemos determinado. Pero sí lo puedo hallar a partir de una ecuación. Y aquellas variables que yo puedo calcular a partir de una ecuación, las habíamos denominado medidas indirectas. ¿Queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda? No lo sé. Ya, Adriana me dice que no, ¿y los demás? Todo claro, Lice. Ok, entonces, estamos de acuerdo en este punto que el tiempo de reacción es una medida indirecta. ¿Cuál es el procedimiento que yo utilizo para medidas indirectas? Para hallar el promedio, yo lo que les había comentado es que tenemos que copiar nuestra ecuación, raíz de 2 veces la altura sobre la gravedad, que es la ecuación que hemos deducido la anterior clase. Y lo que voy a hacer es agregarle la rayita a las variables del promedio. Entonces, el tiempo promedio va a ser igual a la raíz de 2 veces la altura promedio dividido la gravedad. ¿Qué altura promedio voy a usar? ¿Cuál es este valor de y que yo voy a utilizar? Pues el que he calculado más arriba. Y lo voy a poner mejor acá. Ese es el valor de la altura que yo voy a utilizar en mi ecuación para poder calcular el tiempo de reacción. Entonces, esto yo le voy a poner los valores. 2 veces el valor de y que hayan hallado cada uno de ustedes y la gravedad. Y a partir de eso yo voy a tener el tiempo de reacción promedio. 2. ¿Qué me falta? El error. El error absoluto. ¿Cuál es la ecuación que nosotros utilizamos cuando estamos hablando de variables indirectas? Teníamos una ecuación de forma general que tenía estos componentes. La derivada
de esta función con respecto a la primera variable por el error de la primera variable elevado al cuadrado, más la derivada de esta función con respecto a la segunda variable multiplicado el error de esa variable elevado al cuadrado. Y finalmente, la derivada de esta función con respecto de z. Esto lo voy a hacer un poquito más pequeño para que pueda caber. Ahí está. Por el error de la tercera variable, que en este caso es z. Ahí está. Es esa la ecuación que nosotros utilizamos para determinar el error cuando estamos hablando de variables indirectas, aquellas variables que yo necesito una ecuación para poder hallar el valor. Entonces, en mi caso, que yo quiero hallar el tiempo de reacción, ¿de qué variable va a depender este tiempo de reacción? Observemos nuestra ecuación. ¿De qué variable depende? De Y. ¿Hay alguna otra variable? ¿Hay más variables? El 2 es una constante. ¿La gravedad es una constante? La gravedad es una constante universal, tiene un valor que nosotros conocemos. Lo voy a anotar acá. Gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Es una constante. ¿Qué quiere decir que es una constante? Que no importa el problema, no importa la situación, no importa si estamos hablando de un movimiento hacia arriba o estamos lanzando un objeto hacia abajo, siempre la gravedad va a tener este valor, siempre que estemos en la Tierra, claro. Pero es una constante. Entonces, la única variable de la que va a depender mi función es de la variable y. Solamente depende de una variable, de y. Entonces, ¿cómo va a quedar mi ecuación del error? Aquí no es y, ¿no? Es tiempo de reacción. ¿Cuántas derivadas voy a tener? Joel dice una. Solamente una, ¿no? Voy a derivar el tiempo de reacción con respecto de la variable, que en este caso la única de la cual depende el tiempo de reacción es de la altura, de la distancia que he tomado. Esto elevado al cuadrado. Muy bien. Esta es mi ecuación para determinar el error. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que hemos aprendido, ¿no? Voy a agarrar esta derivada y la voy a calcular aquí abajo. Entonces, tengo aquí la derivada del tiempo de reacción con respecto de la variable. Ustedes ya saben derivar, entonces voy a anotar aquí qué es el tiempo de reacción. ¿Cuál es la fórmula? La raíz de 2 veces la distancia sobre la gravedad. Ahí está.
Y lo que tengo que hacer es derivar esta función, que ahí es donde un poco venía la dificultad, más que dificultad práctica de lo que han realizado en las derivadas. Un poco recordar cómo es que se deriva este tipo de funciones. Entonces, ¿alguien me dice cómo ha derivado esto? Ya muy bien, sí. Es una forma de hacerlo. ¿Alguien ha utilizado otra forma? ¿Ustedes han llevado la regla de la cadena en cálculo? Nadie más. Aquí creo que la única que va a tener asistencia es, bueno, Adriana y Nayeli, las dos únicas, ¿no? Bueno, la regla de la cadena lo que me dice es que yo tengo que agarrar esta función e ir derivando de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, yo les voy a pedir que por favor esto lo revisen porque han visto que nosotros aquí vamos a usar y necesito que ustedes sepan esto. Entonces, yo voy a derivar primero lo que corresponde al exponente, es decir, el exponente en la derivada baja y me queda lo que está dentro de la función, pero restado el exponente en 1 por lo que está adentro. Si yo derivo lo que está dentro de la función, es decir, esto de aquí, con respecto de y, ¿qué es lo que me va a quedar? 2 sobre la gravedad. Esto se va a ir y luego hay que hacer un poco hay que ordenar un poco mi ecuación, pero es eso lo que teníamos que hacer. Simplemente derivar esta función, lo que resulte de esa derivada, meter en nuestra fórmula del error y calcular el error. ¿De dónde yo voy a sacar este error de y? De nuevo, voy a ir al primer análisis que he realizado y aquí está el error de y. Es este el error que yo voy a utilizar. Una vez calculado el error, finalmente voy a tener lo que me pide. El tiempo de reacción con su valor promedio que he calculado aquí. Aquí está. Más menos el error de este tiempo de reacción,
¿Que viene de dónde? De haber calculado esta ecuación, haber sacado nuestras derivadas, haber reemplazado los errores el error de la variable y, meter toda la calculadora y sacar el valor del error. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el procedimiento? Adriana, ¿quedó más claro cómo es que había que realizar el cálculo de errores? Sí, Lice, gracias. Muchas gracias, Lice. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguien lo realizó de otra manera en su informe? Bueno, creo que hoy no pasamos asistencia, ¿no? Pondré solamente a asistencia a Adriana, a Nayeli y a Joel que comenten en el chat sus respuestas. Ok. No hay dudas entonces respecto a este cálculo que hemos hecho para el primer informe. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar al segundo laboratorio. Entonces, aquí yo les voy a mostrar ¿dónde está? Aquí está. Por favor, si alguien me podría decir si ve la diapositiva. Sí, Lice. Ok, gracias. Ok, el segundo laboratorio que nosotros vamos a hacer se va a llamar determinación del volumen y la densidad. Entonces nosotros nos vamos a dedicar a ver cómo es el procedimiento experimental para medir algo que es tan familiar para nosotros. Estos conceptos que son familiares, que ya los conocemos y que tenemos una idea de ellos. Vamos a empezar hablando sobre el volumen. ¿Qué es el volumen? El volumen de un cuerpo. El volumen de un cuerpo está definido como un espacio, como el espacio que ocupa este cuerpo del que estamos hablando. Cuando hablamos de espacio, nos estamos refiriendo a un valor, a una magnitud en 3 dimensiones. No estamos hablando de una superficie que esté por ejemplo, centímetros cuadrados. Estamos hablando de una magnitud tridimensional. Las unidades, entonces, en el sistema internacional, por ejemplo, que nosotros para la longitud usamos metros, las unidades del volumen van a ser metros al cubo. ¿Quién me puede dar otro ejemplo de unidad de volumen? Ustedes ya han debido llevar sistema de unidades en física. Entonces, ¿qué otra magnitud, qué otra unidad se les puede venir a la cabeza cuando hablamos de volumen? El kilómetros al cubo, licenciada. ¿Alguien más? A ver, Joel dice centímetros. Vamos a aclarar un poco esto. Yo puedo hablar de metros al cubo. En otro sistema de unidades puedo hablar de centímetros al cubo. En el sistema inglés puedo hablar de pies al cubo.
puedo hablar de pulgadas al cubo. Normalmente nosotros nos vamos a referir a volumen cuando hablemos de distancias, de longitudes. Aquí alguien me pone L al cubo. Yo imagino que son litros al cubo, que es una forma de medir el volumen en líquidos. Pero 1 kilogramo al cubo, por definición, no entra en el rango de volumen. Nosotros nos vamos a referir con volumen normalmente a distancias, a longitudes. Entonces, las magnitudes tienen que corresponder a una longitud. Metros, centímetros, pies, kilómetros. Y es esa la magnitud que me va a permitir ver lo del volumen. Es decir, para el volumen voy a tener metros al cubo, centímetros al cubo, pies al cubo, kilómetros al cubo. ¿Ok? ¿Cómo calculamos este volumen? Vamos a distinguir dos formas a partir o teniendo en cuenta el cuerpo que deseemos, del cual deseemos calcular el volumen. El primero de ellos va a ser para cuerpos regulares. ¿Qué es un cuerpo regular? De acuerdo a las figuras que aparecen, ¿quién me puede decir qué es un cuerpo regular? De acuerdo a lo que estamos viendo en la diapositiva. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Licenciada, que tienen el cuerpo, bueno, no sé exactamente cómo decirlo, pero que tienen los datos de largo, ancho, algo así. Ya, tibio, tibio. Aquí en el chat dicen cuando todas sus caras son iguales, ángulos iguales. Ok, vamos a ver. Yo puedo decir que es un cuerpo regular cuando conozco la fórmula para determinar su volumen. Un cuerpo regular es un cuerpo que pues conozco, por ejemplo, tengo un cuadrado y yo sé cómo calcular el volumen de un cuadrado. Tengo un cilindro, yo sé la fórmula de cómo calcular un cilindro, el volumen de un cilindro, de la esfera, de un cono. Existen fórmulas, relaciones ya establecidas que me permiten saber cómo calcular este volumen a partir de una ecuación. En cambio, si yo tuviera una roca, por ejemplo, ese ya no es un cuerpo regular porque no hay una relación establecida para medir el volumen de esta roca, por ejemplo. Tendré que utilizar otros métodos para medir su volumen. En cambio, para figuras que nosotros conocemos, que están establecidas, que son regulares, yo tengo la opción de tener una fórmula, como ustedes están viendo, para determinar su volumen. Entonces, vayan tomando nota de que en el informe, en la parte del marco teórico, vamos a tener que definir qué es un cuerpo regular. Entonces, por ahora lo vamos a dejar, ustedes van a averiguar un poco más, pero nosotros vamos a definir que un cuerpo regular es aquel del cual nosotros podemos
tenemos la información, tenemos la ecuación que nos permite calcular su volumen. Ok. Pero para calcular su volumen, ¿qué es lo que yo necesito? Por ejemplo, de ese rectángulo que les aparece en la figura de celeste, ¿cuáles son las variables que yo necesito para saber su volumen? Los lados, que ahí aparecen como A, B y C. Daniel dice A, B y C. Muy bien. Ahora, para el caso de la esfera, que está aquí en morado, ¿cuáles son las variables que yo necesito conocer? Su radio, dice. Solamente el radio. Para el cilindro, el radio y la altura. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar estas variables que necesito para calcular el volumen? Voy a utilizar instrumentos. Distintos instrumentos que me permitan medir esa longitud y luego calcular el volumen. Nosotros estamos muy familiarizados y conocemos, por ejemplo, estas cintas métricas que utilizan los sastres y que siempre una mamá tiene en su latita de hilos, por ejemplo. Tenemos ahí un flexo, una regla que hemos utilizado en nuestro laboratorio pasado. Y hoy vamos a conocer uno extra, que se llama vernier. Lamentablemente, ustedes están pasando el laboratorio en una época donde no se nos es permitido estar en el laboratorio porque nos estamos cuidando nuestra salud. Pero en el laboratorio, cada uno de ustedes, al menos cada grupo que hubiesen formado, habría tenido un vernier para poder tocarlo, conocerlo, tomar medidas, pero acá lo vamos a ver de otra manera. Yo les voy a mostrar cuáles son las partes del vernier. Tenemos unas mordazas para medir objetos, que ya les voy a mostrar cómo se hace. Tenemos una parte móvil que nos va a permitir adaptar el vernier al tamaño del objeto que yo deseo medir. Tenemos escalas, ustedes tienen acá en el dibujo y poco a poco lo vamos a ir viendo más en detalle. Incluso vamos a ver cómo realizar la medida cómo vamos a medir con este instrumento. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá en la imagen, como les muestro, una persona que está midiendo el radio de un objeto. Ustedes están viendo ahí un objeto que tiene una superficie circular y está midiendo el radio de esa superficie, de ese objeto, con el vernier. Algo que se hace bastante sencillo con este instrumento. Aquí tienen otro ejemplo de cómo es que las mordazas son estas partes de aquí abajo, se ponen alrededor del instrumento para nosotros poder saber, por ejemplo, de nuevo, en este ejemplo, el radio de ese objeto. Con las mordazas de arriba, es decir, con estas de acá, nosotros podemos medir el interior de algún objeto. Por ejemplo, ustedes deben conocer, esta es una llave. Entonces yo puedo medir cuál es la distancia, cuál es el tamaño de esta parte de aquí adentro utilizando el vernier. Entonces, yo tengo uno aquí y se los voy a mostrar. Ustedes, yo no sé, pero siempre en mi casa hay muchas herramientas, muchos instrumentos. Entonces, tal vez en sus casas también.
Entonces, si pudieran preguntar a sus papás, a sus hermanos, a algún conocido, si tienen algún vernier. Entonces, aquí estoy. Aquí yo tengo un vernier. Entonces, esta parte de aquí es móvil, es la que me va a permitir adaptar el instrumento para yo realizar la medida del objeto que desee medir. Por ejemplo, yo aquí traje un par de ejemplos. Tengo un tajador que tiene forma cilíndrica. Yo quiero conocer, por ejemplo, para determinar el volumen, el radio de este tajador. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Agarro y como que lo hago morder con las mordazas de la parte inferior. Y ustedes van a ver acá que vamos a aprender cómo leer las medidas que me da el vernier. Puedo medir otras cosas con precisión. Por ejemplo, yo aquí tengo una goma que tiene una forma de tiene forma rectangular. Entonces yo puedo medir los lados de esta goma con el vernier. Miren, lo hago como morder y obtengo una medida. Luego paso de lado y vuelvo a hacer como morder la goma para obtener una medida. Y así con todos los lados, por ejemplo, para poder determinar cómo medir el volumen, no cómo medir, sino medir los lados de este rectángulo para así calcular el volumen. Estas mordazas de aquí arriba me permiten, por ejemplo, si yo tengo un objeto como este, un anillo, y yo quiero saber cuál es el radio interior de este anillo, entonces lo que hago es ponerlo así y abrir las mordazas de arriba. Ustedes lo están viendo ahí. Entonces, esto va a generar una medida acá en la escala que me va a decir cuál ha sido el radio interior, por ejemplo, de este objeto que es un anillo. Ok, esa es la utilidad del vernier. Hay algunos que tienen una varita aquí abajo que permite medir la profundidad. Por ejemplo, tienen un tubo delgadito del que quieren saber cuán largo es, pero no pueden meter, digamos, ninguna regla. Entonces, este vernier tiene acá en la parte de abajo como un alambrito, un pequeño tubo que se lo introduce y a partir de ese se puede saber la altura, por ejemplo, de ese objeto. Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere que se lo vuelva a mostrar o es que ustedes alguna vez han tenido contacto con un vernier? Normalmente los laboratorios es la parte más divertida en la que uno empieza a tener contacto con los instrumentos. Pero de nuevo, por la situación, es esto lo que nos toca a nosotros, es la forma en la que nosotros vamos a aprender, de forma virtual. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se hace la medición? ¿Cómo se utiliza el vernier? De nuevo, es muy sencillo, ¿no? Tenemos un instrumento que tiene asas en la parte de abajo, unas mordazas, y que yo puedo poner un objeto, regular estas asas al tamaño de ese objeto, y acá en la parte de escalas me va a dar una medición. Ok. Yo tengo acá, les voy a mostrar un vernier que tal vez cada uno de ustedes lo va a poder
ver, lo va a poder manejar de manera virtual. Entonces, yo les voy a mostrar acá los recursos que hemos tenido que ir sacando, ir obteniendo para poder conocer estos instrumentos, aunque sea de forma virtual. Entonces, aquí tenemos justamente lo que les había mostrado, un vernier, que yo haciendo clic en esta parte puedo mover esta parte que me permite realizar la medición. Entonces, yo pongo, como les había dicho, un objeto aquí en medio, lo regulo a su tamaño y vamos a aprender cómo leer esta escala de aquí, que al final de cuentas es lo que me va a dar la medida del objeto que puse en medio de estas mordazas. ¿Por qué utilizamos un vernier? Un vernier es una forma más precisa de realizar nuestras mediciones. Con una regla, por ejemplo, se hace un poco complicado medir, por ejemplo, el radio del objeto que les había mostrado. Es mucho más impreciso medir el radio interior de un anillo, por ejemplo. Pero este objeto lo que nos permite es medir estas características con más precisión. Como ustedes ven, tiene una regla aquí abajo con la cual yo puedo medir de mejor manera que con una regla. Entonces, después de haber medido cualquier objeto con las mordazas de abajo, vamos a tener algún tipo de lectura. Por ejemplo, esta. No importa el objeto, hemos medido y ahora lo que vamos a aprender es a leer estos datos. Yo tengo una escala acá, que es la del vernier, y ¿qué es lo que tengo que hacer? Primer paso, leer o contar las rayas, las rayitas que estén antes de este 0 de la escala móvil. Esta es la escala que ustedes han visto que se mueve, que yo puedo regular. Entonces, cuento las rayas antes de este 0. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 rayitas antes del 0. Entonces me voy a anotar que hay 7 rayitas. Luego, en esta escala de aquí abajo, voy a buscar el punto en el cual las rayitas se unan. ¿Qué quiere decir? Tenemos una escala arriba, la otra abajo. Entonces vamos haciendo un barrido y, por ejemplo, estas dos rayas están desfasadas. Esta con esta de aquí igual, no concuerdan, ¿no? Esta de aquí también, estas no están alineadas, estas tampoco. Voy recorriendo y aquí justamente en el 5 veo que la línea de la escala de arriba y la línea de la escala de abajo están juntas, están alineadas. Es aquí donde yo voy a realizar el segundo paso. Bueno, más bien el tercero. El segundo paso va a ser determinar en qué punto existe estas dos líneas juntas. Como ustedes están viendo y pueden observar, no hay otra. Todas las líneas están desfasadas, están desiguales. Ninguna forma una línea con la escala de arriba y la escala de abajo. Entonces, habíamos visto que en esta primera parte hemos contado 7 rayas antes del 0. Esta escala de aquí arriba mide este 0, este es 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros.
Entonces, estas rayas de aquí, como en las reglas que normalmente tenemos en nuestras casas, miden milímetros. Entonces, si tengo 7 rayas antes del 0, tengo 7 milímetros. Aquí. Cuando yo ya he encontrado este punto en el cual las dos líneas están juntas, voy a contar la escala de abajo. Voy a contar cuántas rayitas hay hasta este punto. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rayitas. Voy a anotar 10 y estas hay que multiplicarlas por la precisión que tiene el instrumento, por lo mínimo que mide, que es 0.05 milímetros. Hago estas cuentas y me sale que el objeto pues mide 7.5 milímetros. De nuevo, yo sé que no es sencillo, yo sé que no es fácil porque nosotros estamos en un laboratorio virtual y es un poco complicado mostrarles estas cosas de una manera que ustedes puedan comprenderla o poder equiparar una demostración en laboratorio, ¿no? Pero vamos a hacer un esfuerzo de entender esto. Entonces, yo tengo un objeto que lo pongo entre las mordazas de un vernier. Este tamaño del objeto va a determinar acá una cierta configuración de esta escala de acá y esta escala chiquitita de esta parte que está unida a la mordaza que se mueve. Entonces ustedes estarán de acuerdo que si pongo un objeto más pequeñito, pues esta escala de aquí junto con la mordaza recorrerán a este lado. Y si el objeto es más grande, entonces la mordaza se abre un poco más y esta escala de acá se mueve en el mismo sentido. ¿Cómo leer esos datos? ¿Cómo interpretar la medición de esta escala fija, podríamos decirle, porque está con esta mordaza que no se mueve? Y esta escala móvil, que se llama goniómetro, que está unida a la mordaza que se desliza. Lo que yo tengo que hacer es, una vez realizado la medición de ese objeto, es decir, haberlo puesto entre las mordazas, lo primero que voy a hacer es medir en la escala fija, porque esta es la escala fija, voy a contar el número de rayitas antes del 0 de aquí abajo. Entonces, voy a contar cuántas rayitas hay entre este 0 de aquí y este 0 de aquí abajo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como esta escala de aquí arriba mide en centímetros y estos pequeños subdivisiones son en milímetros, entonces voy a anotar que son 7 milímetros. Luego, paso 2. Voy a buscar cuál es el punto en el cual la escala fija y la escala móvil forman una línea recta. Voy a buscar estos dos no, porque están desfasados. Este está más a la izquierda, ninguno concuerda, este no tiene abajo donde. Este parece, pero está todavía un poco chueco, pero aquí encuentro un punto en el cual la escala de arriba y la escala de abajo coinciden, forman una línea perfecta. Voy a tomar este punto, no lo voy a perder y paso al tercer paso, valga la redundancia. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a contar el número de rayitas en la escala de aquí abajo. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 rayitas. Y eso lo voy a multiplicar por 0.05 porque es la precisión del instrumento. Realizo esta operación y obtengo la medida que es la medida del objeto que yo he estado midiendo. En este ejemplo, hemos medido un cuerpo, no importa ahorita cuál, pero nuestro vernier tiene, como ya les había dicho, dos escalas. Una que es la grande, que normalmente es la fija. Cuando ustedes vean números grandes como este, está midiendo en centímetros y es la escala fija. Y esta escala chiquitita es la que aparece, les voy a mostrar acá. Es esta la escala pequeñita. Y la escala grande que vemos es esta de acá, que mide en centímetros. Y esta es la escala chiquitita que yo les dije que se llama goniómetro y que es móvil. Entonces, aquí. Vamos a hacer de nuevo el ejercicio. 1. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Contar las rayitas que están antes del 0 de la escala chiquitita. ¿Cuántas rayitas antes hay? 1, 2. Tengo 2 rayitas que están antes del 0 de la escala pequeña. Muy bien, me voy a anotar en algún lugar que tengo 2 rayitas antes del 0 de la escala pequeña. Tercer paso. Voy a buscar el punto en el que ambas escalas se unen, coinciden. Entonces hago un barrido. Estas dos líneas de aquí están separadas, estas no coinciden, estas están desfasadas, estas tampoco, ninguna, estas se aproximan, pero no tampoco, esta parece, pero se nota que todavía no coincide. Pero esta de aquí, que está marcada en rojo, sí. Vemos que la línea de la escala de arriba y de la escala de abajo coincide. Entonces, una vez que ya tengo este punto, paso al tercer paso para la lectura, que es ¿cuál? Contar las rayitas de esta escala pequeña. ¿Cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tengo 13 rayitas hasta el punto donde la escala de arriba y la escala de abajo coinciden. De nuevo. Primero hemos determinado, hemos contado el número de rayitas en la escala de arriba, en la escala grande, de cuántas están antes del 0. Habíamos visto 2. Son 2 milímetros. Es como una regla normal que nosotros tenemos en nuestras casas. Segundo paso, hemos encontrado el punto en el que estas dos escalas coinciden. ¿Cómo yo sé que coinciden? Porque la línea de la escala de arriba y la línea de la escala de abajo tienen que formar una línea continua, se podría decir, sin este tipo de interrupciones, sin ningún tipo de desfase. Entonces, yo he hallado que es este el punto en el que ambas escalas coinciden. Tercer paso, voy a contar cuántas rayitas hay hasta este punto, que está hasta esta línea que está marcada en rojo. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voy a anotar 13 y lo voy a multiplicar por este valor de aquí que es característico de los verniers. Voy a hacer esta operación y me va a salir el resultado de 2.65 milímetros.
Entonces ustedes vean la precisión con la que nosotros podemos medir con el instrumento. Por eso es que en laboratorio se lo usa bastante. Vamos a hacer otro ejemplo. Acá. Primer paso. ¿Cuántas rayitas hay antes del 0 de la escala pequeña? Voy a contar. De 0 a 1 centímetro hay 10, entonces aquí hay 10, aquí hay 20, aquí hay 30. Y el 0, como ustedes ven, está un poquito después del 3, entonces solamente cuento 30 rayitas acá. Segundo paso, voy a buscar el punto en el cual la escala de arriba y la escala de abajo coincidan, que las líneas de ambas escalas coincidan. Entonces aquí vemos que están todas desfasadas, ninguna coincide, pero en este punto sí, donde está marcado en rojo. Entonces voy al paso 3. ¿Qué me dice el paso 3? Que voy a contar las rayitas que estén antes de este punto. Cuento y me va a dar 16 rayitas. Las voy a multiplicar por 0.5 y así obtengo la medida de 30.8 milímetros, que en centímetros es 30.08. Entonces, a ver. Acá vamos a hacer un ejercicio. Nuevamente yo les digo, sé que no es muy fácil, sé que esto en laboratorio es mucho más sencillo y crean que estoy haciendo mi mejor esfuerzo para poder explicarles. Entonces, vamos a hacer un ejercicio acá. Yo voy a poner, ustedes supongan que he puesto un objeto aquí en medio. Por ejemplo, una goma. Y la medida me da esta. Yo tengo que leer cuál es la medida que he obtenido. Entonces, esta herramienta me permite hacerle un zoom. Pero primero vamos a determinar cuántas rayitas están antes del 0 de aquí abajo, que yo les estoy mostrando. Antes de este 0, ¿cuántas rayitas hay? Voy a esperar sus respuestas. Cuenten cuántas rayitas hay en esta escala de aquí arriba, en la escala grande, antes del 0 de la escala pequeñita. Juan dice 22, Daniel 22, Joseph 22, Carla, Gustavo, Roxana 22. Muy bien. Efectivamente, aquí hay 10 antes del 1, aquí hay hasta el 2, 20 y aquí hay dos rayitas. Entonces tenemos 22. Como dice Roxana, 22 milímetros. Eso lo voy a anotar a un ladito. Ahora voy a ir a la escala pequeñita. ¿Cuál es el segundo paso? Que yo observe en qué punto la escala de arriba y la escala de abajo coinciden. Entonces, les voy a pedir que me anoten en qué punto las dos escalas coinciden. Yo también voy a buscar acá cuál es el punto en el que coincide. Adriana dice 5, Gustavo dice 5, Douglas 5, Carla dice 5, José también, Juan también. Exacto, ¿no? Nosotros hacemos un barrido por aquí, vemos que, miren, esta línea con la de arriba no coincide, esta tampoco. Estas son próximas, pero tampoco coinciden. Esta parece, pero vemos ahí un pequeño
desfase, pero acá justamente el 5, la que cae la línea en el 5 y la de arriba, sí coinciden a cabalidad, se podría decir. 100%. Forman una línea recta. Entonces, ¿cuál es el tercer paso? Yo voy a contar el número de rayitas hasta este punto que he determinado. Entonces voy a hacer eso. Aquí tengo una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo 10 rayitas hasta este punto. ¿Qué voy a hacer? Esas 10 rayitas las voy a multiplicar por 0.05. ¿Eso cuánto me da? 10 por 0.05. Voy a ir a la formulita que les he mostrado en las diapositivas. Tengo 10 rayitas. Esas 10 rayitas lo voy a multiplicar, ese valor 10, voy a multiplicar por 0.05. ¿Cuánto me da eso? Carla, 0.5. Muy bien. A eso yo le tengo que sumar lo que he medido previamente en esta parte, en la escala de arriba, que habíamos visto que eran 22 rayitas, es decir, 22 milímetros. 22 más la operación que hemos realizado, como Adriana me pone aquí en los comentarios, me da 22.5 milímetros. Entonces el objeto que he medido tiene ese valor. A ver, imaginemos que tengo otro objeto y la medida me resulta esto, por ejemplo. Entonces, el primer paso, medir en la escala grande cuántas rayitas hay antes del 0 de la escala pequeña. Entonces, ustedes díganme cuántas rayitas hay antes del 0 de la escala pequeña. ¿Cuántas rayitas hay en la escala grande antes de la escala del 0 de la escala pequeña? A ver, aquí Gustavo, Joel, José, Douglas, Gary, Roxana, Carla me dicen 51. A ver, yo también voy a contar. Aquí 10, 20, 30, 40, 50 y exacto. Hay una rayita antes del 0 de la escala pequeña. Muy bien. Ahora yo voy a ampliar esta imagen y voy a buscar el punto en el que la escala de arriba y la escala de abajo coinciden. Ustedes pueden ver ese punto. ¿Cuál será ese punto? Yo sé, Carla y Gustavo dicen el 6. A ver, yo también voy a buscar, voy a hacer un barrido aquí. Estas no coinciden, estas tampoco, estas no, estas tampoco, no, nada. Estas casi, pero no, estas también casi. Esta estaba muy cerca, pero miren. Justamente en el 6 vemos que la escala de arriba y la escala de abajo coinciden perfectamente. Entonces, yo voy a contar, vamos al paso 3, que es contar el número de rayitas antes de, bueno, contando con este 6. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rayitas. José me dice también 12. Hay 12 rayitas antes de este, bueno, contando con este punto que nosotros hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El 12 lo tengo que multiplicar por 0.05.
¿Eso cuánto me da? $0.6, dice Carlos. ¿De acuerdo todos? De nuevo. A ver, vamos a ir desde el inicio. Yo he realizado una medición y me dio esta configuración de las dos escalitas del vernier. Ahora yo tengo que proceder a hacer la lectura. Primer paso, voy a contar cuántas rayitas hay en la escala grande antes del 0 de la escala pequeña. Cuento y efectivamente tengo 51 rayitas antes del 0 de la escala pequeña. Eso lo voy a anotar en un ladito. Segundo paso, voy a fijarme mejor en las escalas y voy a buscar el punto en el cual se una. Es este de aquí, en el 6. Voy a contar las rayitas hasta el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ese valor 12, es decir, estas 12 rayitas que viene de aquí, ese valor 12, yo lo voy a multiplicar por 0.05 y le voy a sumar la medida previa que he realizado en la escala grande. Como sus compañeros ponen en el chat, sería 51, que es la medida de la escala grande, más la operación que hemos hecho aquí abajo, de contar las 12 rayitas y multiplicarlas por 0.05. Adriana Ríos, por si acaso, es 12 por 0.05. Siempre vamos a multiplicar el número de rayitas de aquí abajo por 0.05. Lice, Dime. aunque la línea coincida con el 8, 9 y la multiplicación va a ser por 0.05. Sí. Por Ah, ejemplo, acá no hay otra coincidencia. ¿Ves? La única que hay es la del 6. Ahora, ponte que en algún caso pueda haber alguna coincidencia que, bueno, sea próxima, pero esté después, no. Utilizamos aquella que veamos primero. Y, de nuevo, estas rayitas de aquí abajo, el número de rayitas que contemos aquí abajo, siempre vamos a multiplicar por 0.05, porque es la escala de la reglita, de esta regla de aquí abajo. Josette Claudia, ¿pudiste ver tu cálculo? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien tu cálculo? ¿Pudiste ver dónde fallaste? Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer otro ejemplito. Aquí está. Supongamos que hemos medido un objeto que cabe entre estas dos mordazas de aquí abajo. Entonces tenemos que realizar la lectura de el vernier. Entonces, a ver, les voy a dar un par de minutos para que ustedes lo realicen y luego lo veamos conmigo.
Ustedes me piden el momento en el que quieran que le haga un zoom para poder ver la escala más pequeña. Ya me están llegando los primeros resultados. Ahora les voy a poner un zoom aquí para que ustedes puedan ver la escala chiquitita. Vamos a esperar un par más de compañeros que nos comenten el resultado que han obtenido. Ok, vamos a ver. Primer paso, lo que tenemos que hacer es contar el número de rayitas antes del 0 de la escala pequeña. Entonces, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como ustedes ven, le voy a hacer un zoom. Aquí está. Aquí, hasta aquí tengo 5, 6, 7, 8. Ustedes ven, el 0 está ligeramente antes de la novena rayita. Entonces solamente voy a contar 8. Ok, eso lo voy a anotar en un ladito. Y voy al paso 2, que es buscar dónde en la escala de arriba y la escala de abajo coincide. Entonces voy a buscar, aquí nada, aquí tampoco, aquí no, todas están disparejas, no coinciden, nada, nada, nada. Aquí parece, pero todavía están un poquito chuecas. Aquí. Justo en el 9, ustedes están viendo que las dos líneas coinciden perfectamente. Entonces, este es el punto que yo voy a tomar. Y voy a contar cuántas rayitas hay hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 rayitas. Voy a contar de nuevo por si acaso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, voy a multiplicar 18 por 0.05 y le voy a sumar el número que habíamos encontrado previamente, que eran 8. Adriana, exactamente. Claudia, ¿cuáles son tus dudas? Más bien, no,
¿Cuál es el paso que no te queda muy claro? Yo sé, o tu cálculo, o algo en tu cálculo que no entendías. Porque acá estamos para aprender. Entonces, estoy solamente con mi cel. Yo sé, y justamente si pudieran hacer esto en una computadora, créanme que les va a ir mucho mejor, pero em, pues bueno, estamos viviendo un tiempo en el que lamentablemente nos tenemos que acomodar tanto ustedes como yo. Y se me complica un poco. Exactamente, por eso Claudia te estaba preguntando para que te pueda volver a explicar. Tal vez si lo hago un poquito más grande, tú lo puedas observar mejor. Ok. ¿Alguna otra persona tiene preguntas, tiene dudas? Nadie. Entonces todos son expertos en leer la medida de un vernier. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo más. Por ejemplo, tengo un objeto que mide esto. Entonces, ustedes díganme cuántas rayitas hay antes del cero de la escala pequeña, que es el primer paso. Yo voy a contar el número de rayitas en la escala grande que hay antes del cero de la escala pequeña. 17 dice. 17, 17, ok, 17. Voy a ampliar y ustedes díganme en qué punto hay la coincidencia de la que hablamos en el paso 2, que es buscar En la el, coincidencia de la escala de arriba y la escala de abajo. en el 5 dice. En el 5 estamos viendo que yo hago un barrido y veo que las líneas de la escala de arriba y la de abajo no coinciden. Nada, nada. Esta aparece, pero tampoco. Pero en el 5 sí. Entonces voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rayitas. Esas 10 rayitas las voy a multiplicar por 0.05 y ese resultado lo voy a sumar al número de rayitas que he visto en la escala grande. Bueno, ustedes ven que la facilidad de este instrumento, al menos en la parte virtual, es que pues ya les dé el resultado, ¿no? Ustedes ya tenían el resultado aquí abajo. Ok. De nuevo, esto es práctica. Yo estoy grabando la clase, entonces ustedes la van a poder tener disponible para que puedan verla nuevamente y puedan tener un poco más de práctica en este sentido. Muy bien. Entonces, como ya hemos practicado, por ejemplo, para el volumen, lo que tengo que hacer es poner el cuerpo de interés en medio de las dos mordazas,
realizar la lectura como hemos aprendido a hacerlo, registrar estos valores y luego calcular el volumen. ¿Qué es lo que va a consistir? Es lo que consiste en la primera parte de este laboratorio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir cualquier tipo de objeto que ustedes tengan en su casa que tenga una forma regular. Puede ser una cajita de madera, una pelota pequeña, un dado, una moneda, una goma o estos envases de crema a veces que tiene la mamá o que las chicas tienen o una hermana que tiene forma cilíndrica, por ejemplo. Vamos a elegir 3 cuerpos, los que ustedes deseen. Vamos a ir luego a la página de este vernier digital, no, más bien digital, virtual, y vamos a medir estos objetos. ¿Cómo? Ustedes han visto, este es el vernier. Y yo con el mouse puedo hacerle clic a esta parte, a esta mordaza, a la escala inferior y lo puedo mover. Entonces, ustedes van a agarrar el objeto que hayan elegido, lo van a poner contra la pantalla de su computador o de su celular y van a hacer coincidir de tal forma que el objeto entre en este espacio. Si es una pelota, bueno, vendrá más aquí, más pequeñita, depende del tamaño del objeto que ustedes hayan elegido. Una vez que hayan realizado este paso, vamos a proceder a medir. Entonces yo aquí en la diapositiva tengo, por ejemplo, este ejemplo. Yo puse, ustedes imaginen que están cada uno en sus pantallas de la computadora y han puesto una moneda enfrente de la pantalla. Entonces ustedes tienen la posibilidad con el mouse de mover esta mordaza de aquí y poder ajustar al tamaño del cuerpo que hayan elegido ustedes. Yo les digo, he puesto de ejemplo, he puesto una moneda ahí tocando la pantalla y he medido. Esos datos yo los voy a registrar. Por ejemplo, si yo quiero saber el volumen de esta moneda, la moneda, ¿qué forma tiene? En volumen, si yo quiero saber el volumen. Pues la moneda tiene una forma cilíndrica, solamente que la altura pues es muy pequeña en comparación al círculo que forma en la superficie, ¿no? Pero si yo quiero calcular, por ejemplo, el volumen de una moneda que he elegido, pues entonces tengo que calcular el diámetro y la altura. He elegido un dado, por ejemplo. Yo tengo en mi casa un dado. Para hallar el volumen, podríamos ir a las formulitas que hemos puesto antes. Para hallar el volumen de un dado, ¿cuál es la variable que yo necesito? Tengo que medir uno de los lados, ¿no? Entonces, con el vernier, poniendo el objeto cerca de la pantalla de la computadora y pudiendo mover las mordazas, vamos a medir este lado y lo vamos a registrar en nuestra tablita. Acá. Entonces, yo con el vernier virtual voy a medir 6 veces. Tengo mi dado, voy a medir uno de los lados y anoto. Luego, por ejemplo, acá, voy a medir el lado del dado. Por ejemplo, me sale eso. Para volver a medir, voy a poner la mordaza al inicio. Voy a acomodar mi cuerpo
el cuerpo que he elegido en la pantalla y voy a proceder a medir. Ya tengo otra medida. Para la tercera medida, vuelvo a poner la mordaza en esta posición. Vuelvo a acomodar el cuerpo que he elegido sobre la pantalla y mido otra vez. Es como resetear el vernier. Al momento que yo lo pongo así, es como si estuviera reseteando el vernier. Es una forma de decirlo, ¿no? Pero el objetivo es que midamos el tamaño del objeto, del cuerpo que hayamos seleccionado 6 veces. Y así, por ejemplo, si yo he decidido medir una pelota pequeña, entonces voy a medir el diámetro de esta pelota 6 veces con el vernier. Como les digo, sé que no es fácil, hay que ingeniárselas, pero yo creo que, por ejemplo, con la goma que les he mostrado o el pequeño tajador que tenía en forma de cilindro, sí se podría realizar. Luego, aquí, en esta parte termina lo experimental, es decir, usar nuestros instrumentos, elegir los cuerpos, tomar datos. Y luego vamos a pasar a esta parte que yo sé que a muchos les confunde y no les gusta, que es realizar el análisis de datos. Por ejemplo, si yo tengo el caso de la moneda en el que para medir su volumen necesito el diámetro y la altura, y son los datos que yo he registrado en mi tablita, voy a realizar el análisis para medidas directas y voy a calcular el promedio de esta primera variable del diámetro con su respectivo error. Y voy a volver a hacer el análisis para esta variable de altura, donde yo voy a obtener el promedio y su respectivo error. Primera parte. Luego, con estos dos valores medidos directamente, es decir, que yo he utilizado un instrumento, en este caso el vernier, para medirlos, voy a agarrar y los voy a meter a la ecuación que corresponde. En el caso de la moneda, pues la ecuación para calcular el volumen corresponde a un cilindro. Entonces, pondré todos mis valores en la ecuación para calcular el volumen de un cilindro y obtendré este valor promedio. Y lo mismo voy a hacer con los otros cuerpos que yo haya elegido. Si es una pelota, tendré que utilizar la ecuación del volumen de una esfera. Si es no sé, un dado, tendré que utilizar la ecuación del volumen de un dado. Para calcular el error, nuevamente les pongo aquí la formulita que ustedes tienen que ver, por ejemplo, la moneda, ¿de qué variables depende? Depende de la variable del diámetro y de la altura. Entonces, tengo que adecuar mi ecuación, esta ecuación del error, a las variables de mi ecuación para calcular el volumen de la moneda. ¿Ok? Y como resultado vamos a tener pues el promedio y el error, que es lo que reportamos en nuestros informes. Siempre un valor promedio y un error. Va de nuevo. Vamos a elegir 3 cuerpos, 3 objetos, no muy grandes, que ustedes tengan disponibles en sus casas. Pueden ser 3 cuerpos regulares, dice. Puede ser una moneda, un dado, una cajita de madera. Y lo que yo les voy a proporcionar es la página en donde ustedes tienen este vernier. Entonces, el objeto que ustedes hayan elegido lo van a poner contra la pantalla, haciendo coincidir el tamaño de su objeto con las mordazas del vernier. De esta manera. Ustedes imaginen que yo aquí tengo mi pantalla de mi computadora y lo que he hecho es sobre la pantalla poner esta moneda al ras
de esta mordaza. Y esta que se puede mover, la he puesto justo al otro extremo de la moneda. Con la técnica que hemos aprendido, voy a leer los datos, voy a leer, por ejemplo, de la moneda. ¿Qué estoy midiendo ahora? Estoy midiendo su diámetro. Entonces voy a registrar este valor. Como hemos aprendido a leer los datos del vernier, lo voy a registrar en una tablita. Y voy a realizar este procedimiento 6 veces para el diámetro. Voy a anotar 6 datos del diámetro. Y voy a hacer lo mismo para la altura. Yo necesito, para calcular el volumen de esta moneda, necesito su altura y su diámetro. Entonces, lo voy a poner en esta columna. Y así voy a hacer con los otros 2 cuerpos que haya elegido. Ustedes pueden elegir el que quieran. Siempre que sean cuerpos regulares, es decir, que nosotros tengamos la ecuación determinada, la ecuación ya definida para calcular su volumen. Con eso vamos a realizar nuestro análisis de datos. Vamos a sacar el diámetro promedio, la altura promedio y sus respectivos errores. Con estos valores vamos a ir a la ecuación del volumen, dependiendo el cuerpo que ustedes hayan elegido, y vamos a calcular el volumen promedio. Y finalmente, por medio de estas ecuaciones que ustedes ven aquí, vamos a calcular el error del volumen para cada cuerpo. Y finalmente vamos a reportar los datos que nos piden. Preguntas. He tratado de explicarlo lo mejor que he podido. Espero que me hayan comprendido. Y si alguien no lo hizo, por favor, que me diga ahora para que podamos volver a repetir. Carla, dime. Licenciada, en el primer cuadro que estaba mostrando donde son los datos, el diámetro y la altura, licenciada, son seis datos que tenemos que hacer, o sea, puede ser con diferentes monedas o de una sola moneda. Eso no he entendido, licenciada. Solamente de una moneda. Vamos a elegir un cuerpo y para el mismo cuerpo vamos a medir 6 veces. Oye, licenciada, muchas gracias. No, pues de nada. Porque es lo que habíamos hablado en las primeras clases. Yo puedo solamente medir una vez, pero el hecho de que yo repita la medición de un mismo cuerpo va a dar cierta validez estadística a mi medición. Yo voy a hallar con mejor precisión, yo voy a poder determinar de mejor manera cuál ha sido el error al momento de la medición. Por eso es que nosotros repetimos varias veces. Entonces, para cada cuerpo vamos a medir sus características propias 6 veces. En el caso de que sea un cilindro, pues tengo que medir el diámetro y la altura. En el caso de que sea un cubo, pues mediré solamente un lado. Y para el caso de que sea una pelota, pues yo mediré solamente el diámetro. Y lo voy a hacer 6 veces. ¿Alguna otra pregunta? Como yo de las tablas que he registrado voy a llegar a estos valores promedios de las variables y sus respectivos errores? Voy a utilizar, anótense por favor, el análisis para medidas directas. ¿En qué consiste? Que para el promedio voy a sumar todos estos valores que he registrado del diámetro y los voy a dividir entre 6.
Con eso voy a sacar la desviación estándar y con la desviación estándar obtengo el error absoluto. Y como ustedes están viendo, el volumen ya no es una medida directa, es una medida indirecta porque ocupamos de una ecuación para poder calcularlo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con estas ecuaciones de acá. Una para cada cuerpo, teniendo en cuenta sus variables. ¿Preguntas? ¿Nadie? No les ¿Está todo claro o está todo revuelto? Hay de dos opciones. está Rosmet claro. dice está claro, Joel dice está claro, Adriana también, Roxana todo claro, muy bien. Entonces, ya sabemos qué es lo que tenemos que realizar. Muy bien. Nuevamente, lo del vernier, mejor si lo pueden hacer en una computadora. Si lo hacen en el celular, va a cambiar un par de botones, pero de todas formas sí se puede realizar. Yo sé que ustedes son hábiles con esto de los equipos, de los celulares, entonces sé que se van a ubicar bastante bien. Entonces, yo les voy a mostrar acá, bueno, no lo tengo, pero en Classroom ustedes ya tienen habilitada la explicación, donde están las diapositivas, estas diapositivas que les he mostrado, y está la página a la cual ustedes tienen que entrar para tener el acceso al vernier. Esta es la página. A ustedes les va a salir, permítanme, ¿dónde estoy? Acá. A ustedes les va a salir una página como esta. Es esta la página. Van a entrar y les va a mostrar esto. Entonces ustedes van bajando, viene un poco la explicación, un video de cómo lo usa. Y acá es esta la aplicación que ustedes tienen que abrir. Simplemente le dan aquí para expandir a toda la pantalla y ya pueden usar el vernier. ¿Ok? Entonces, esta página también ya está en Classroom. Ustedes pueden ingresar y las va a direccionar acá. Tienen otra sección del trabajo en clase donde ustedes van a subir este procedimiento que estamos realizando. Van a subir sus tablitas para cada cuerpo que hayan realizado, las medidas, van a subir sus tablitas, van a ponerme ahí el análisis que han hecho a partir de las tablas, cómo han hallado el promedio de las variables, cómo han calculado su error y finalmente el cálculo del volumen promedio y el error. ¿Ok? Entonces, yo pensé que esto iba a ser un poco más rápido, pero nos tomamos nuestro tiempo. Ok. Las tablas y el primer análisis de sus datos lo suben hasta el día, hoy es miércoles, jueves, hasta el día sábado, y el informe lo vamos realizando poco a poco, es decir, vayan haciendo su marco teórico, vayan haciendo su procedimiento, porque este laboratorio tiene una segunda parte. Entonces,
al menos la parte del marco teórico ya lo pueden ir realizando. Quedamos así entonces. Todo este análisis, tablas y demás hechos a mano o en computadora, como quieran, lo presentan hasta el día sábado en la noche. Y nos vemos el siguiente miércoles para continuar con la segunda parte de este laboratorio. Realizamos esa segunda parte y recién para la subsiguiente semana entregamos el informe. ¿Les parece? ¿Quedó claro lo que dije? ¿O alguien quiere que le repita las fechas? Licenciada, dijo que ¿Qué me dijiste? licenciada, eh, el- el im- los datos que tenemos que entregarle de las tablas es para este sábado, ¿verdad? Sí, este sábado hasta, a veces me escriben medianoche preguntándome, ¿le puedo presentar todavía? Entonces pongamos una fecha de, bueno, una hora de 8. Hasta las 8 de la noche pueden entregar esta parte del registro de datos, sus tablitas, el análisis que han hecho para obtener los promedios, cómo han calculado el volumen y el error del volumen. Nos vemos el siguiente miércoles para terminar este laboratorio, es decir, realizar la segunda parte, y la subsiguiente semana estaríamos entregando el informe de este laboratorio. Lice, ¿Sí, Adriana? Lice, aquí tengo una confusión. Las tablas que tenemos que entregar son de la moneda y dos ejemplos más que vamos a escoger nosotros, ¿verdad? ¿Solo sería eso, la entrega? Sí. Yo puse como ejemplo una moneda, pero ustedes pueden elegir los 3 cuerpos que deseen, los que tengan al alcance, a los que tengan eh, facilidad de poder manipularlos incluso por el tamaño de la computadora que vayan a usar o el celular para hacer las mediciones. Entonces, puede ser los 3 cuerpos que ustedes deseen, cualquiera. Está bien, dice, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? Nadie más. Entonces, yo sé que al momento de realizar la práctica es donde a veces surgen dudas, entonces nuevamente escríbanme. Yo sé que tardo en responder, pero bueno, tarde pero seguro. En algún momento les voy a contestar. Tal vez hasta el momento que les responda ya han encontrado la respuesta y eso está bien, ¿no? Entonces, quedamos así. Ya tienen habilitado el Classroom para que puedan subir sus tareitas. Tienen ya disponible estas diapositivas. El video tarda en subir un poquito, pero en cuanto esté listo, yo lo voy a subir. ¿Ok? Entonces, la asistencia. Ay, Nayeli, gracias por hacerme recuerdo. Yo tengo la asistencia por acá porque a ustedes no les puedo dejar sin asistencia. Aquí está. Entonces, yo les voy a mandar ahora mismo la asistencia para que ustedes las llenen en los próximos, digamos, 5 o 10 minutos. Ahí está. Tienen ahí el enlace, entonces pongamos unos 10 minutos para que ustedes puedan llenar la asistencia y como siempre les va a pedir una palabra clave. ¿Qué palabra clave vamos a poner el día de hoy? Vamos a poner densidad y volumen. No es una palabra, es una frase, pero esa es la de hoy. Densidad y
volumen. Entonces pueden en los próximos 10 minutitos realizar el registro de su asistencia del día de hoy. Ok, entonces ya estamos justamente a tiempo. Gracias por haber asistido a las clases sincrónicas, a los que participaron también. Cualquier duda me pueden escribir y nos estamos viendo el siguiente miércoles. Que tengan un buen resto de semana todos y que les vaya bastante bien. Igualmente, licenciado, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, Liz. Hasta luego, licenciado. Hasta